esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en uno de los lugares más legendarios y secretos del planeta, la famosa Área 51. Ahí, metida en el desierto de Nevada. Un sitio que nos hace pensar en tecnología punta, en secreto gubernamental y, claro, en esos rumores persistentes sobre, bueno, lo desconocido. Exacto. Es una instalación militar real, ya confirmada, pero que sigue envuelta como en misterio, ¿no? Durante décadas, bueno, ni siquiera se admitía que existía. Las grandes preguntas son, ¿qué pasa realmente allá adentro? Detrás de esos perímetros tan vigilados. Solo aviones avanzados. ¿O hay algo más? Hoy vamos a ir viendo lo que sabemos de su ubicación, la seguridad, su historia en la Guerra Fría, los aviones revolucionarios que nacieron ahí, las teorías de ovnis y extraterrestres que, bueno, siempre la rodean, y cómo se metió en nuestra cultura. Muy bien, empecemos por lo básico entonces. ¿Dónde queda exactamente este lugar? ¿Y por qué fue tan difícil siquiera saber si existía? A ver, está en el sur de Nevada, como a unos 130 kilómetros más o menos al noroeste de Las Vegas. Ah, relativamente cerca. Sí, pero está en una zona súper remota, muy árida, ¿sabes? Al lado del lecho seco de un lago, Groom Lake. Es parte de un complejo militar mucho más grande, el Campo de Pruebas y Entrenamiento de Nevada, el NTTR. Millones de acres. O sea que el aislamiento es clave. Sí, pero la seguridad, va mucho más allá. ¿A qué nivel? ¿Qué tan seguro es? Nivel extremo. El espacio aéreo de arriba, de la base y los alrededores, es de los más restringidos del mundo. No puedes volar por ahí. Y en tierra, el perímetro tiene letreros. Bueno, muy claros, ¿no? Algunos dicen directamente que se autoriza el uso de fuerza letal. ¿En serio? ¿Fuerza letal? Sí. Contra intrusos, hay sensores de movimiento, cámaras, patrullas todo el tiempo. Acercarse es, imposible para una persona normal. Y esta opacidad, esta falta de transparencia, fue oficial durante muchísimo tiempo. ¿Oficial cómo? ¿Que no hablaban del tema y ya? No, mucho más. Por décadas no salía en ningún mapa del gobierno que no fuera clasificado. Fue como un borrado a propósito. Se sabe, por ejemplo, que en las primeras fotos de satélites espía que se desclasificaron, como las del programa Corona en los 60, bueno, pues la zona de la base la editaron o la quitaron directamente antes de hacerlas públicas. ¡Wow! No fue sino hasta 2013, por una solicitud de información, la Ley de Libertad de Información, FOIA, que la CIA reconoció formalmente que existía. Y dijo que su propósito general era hacer una instalación de pruebas aéreas. Pero aún así, los documentos que liberaron tenían párrafos enteros tachados de negro, ocultando detalles. Entendido. O sea, una base real, ultra secreta, reconocida muy tarde. ¿Y cuál fue su origen? Su propósito al inicio, pensando en la Guerra Fría. Nace oficialmente en 1955. Plena tensión con la Unión Soviética, ¿no? La CIA necesitaba, pero desesperadamente, una forma de espiar territorio enemigo sin que los detectaran. La solución fue el avión espía U-2, capaz de volar a altitudes, estratosféricas. ¿El U-2? Sí, y para desarrollar y probar este avión, que era revolucionario, en secreto total, la CIA y la gente de Lockheed, los famosos Skunk Works, buscaron un lugar apartado. Eligieron el lago Groom por eso, por la superficie plana, ideal para pistas improvisadas, y porque estaba remoto, dentro del campo de pruebas que ya existía en Nevada. Y mencionaste que esos U-2, volando tan alto y siendo tan diferentes, ya empezaron a generar como historias raras. Definitivamente. A ver, ponte en lugar de un piloto comercial o militar en los 50s. Vas volando a, 20.000, 30.000 pies, y de repente ves algo plateado a más de 60.000 pies, una altitud que se creía imposible de alcanzar. Claro, nadie esperaba ver algo tan alto. Exacto. El U-2 tenía una forma muy particular y volaba muchísimo más alto que cualquier otro avión de la época. Muchos de los primeros reportes de ovnis, sobre todo los de pilotos, coincidían perfectamente con los vuelos de prueba del U-2. Décadas después, el propio gobierno admitiría que estos vuelos secretos explicaban gran parte de esos avistamientos iniciales. El secreto mismo alimentaba el misterio, ¿ves? Pero el U-2 fue solo el comienzo. La base tuvo que crecer para proyectos todavía más ambiciosos, ¿no? Así es.
El Área 51, o Groom Lake, como le decían internamente, se convirtió en el epicentro del desarrollo de aviones secretos. El siguiente gran salto fue el programa A-12, con el nombre clave Proyecto Oxcart. El A-12. ¿Ese es el del Blackbird? Exacto. Fue el precursor directo del icónico SR-71 Blackbird. Hablamos de un avión diseñado para ir a más de Mach 3. ¿Mach 3? ¿3 veces la velocidad del sonido? Y volar por encima de los 80.000 pies, casi 25 kilómetros de altura. Mach 3 en los años 60. Suena a ciencia ficción total para ese tiempo. ¿Qué desafíos implicaba hacer algo así? Uf, inmensos. Para empezar, la fricción del aire a esa velocidad genera un calor brutal, cientos de grados Celsius. El aluminio normal se derretiría. Por eso el A-12 y el SR-71 se hicieron principalmente de titanio. Titanio. Un metal carísimo y súper difícil de trabajar en esa época. Y lo consiguieron en gran parte, irónicamente, con operaciones encubiertas desde la Unión Soviética. ¡Qué loco! Hubo que desarrollar un combustible especial, el JP7, que no se prendiera fácil con el calor. Y los motores, los Pratt & Whitney J58. Una obra de arte de ingeniería. Funcionaban como reactores normales al despegar, pero a alta velocidad se transformaban. Unas piezas cónicas móviles en la entrada de aire ajustaban el flujo supersónico para que el motor actuara más como un estatorreactor. ¿Un estatorreactor? Sí, usando la propia velocidad del avión para comprimir el aire. Eso le permitía alcanzar y mantener esas velocidades increíbles. Y recuerdo haber leído algo curioso de su estructura, que goteaba combustible en el suelo. Esa es una de sus historias más famosas. Y es cierta. Para permitir que el fuselaje se expandiera por el calor extremo en vuelo, sin romperse, las planchas de titanio tenían cierta holgura en tierra, a temperatura ambiente. El avión literalmente se estiraba varios centímetros en vuelo. Increíble. Entonces, los tanques de combustible no sellaban perfecto en el hangar y goteaba el JP7. La solución era despegar con poco combustible, hacer una carrerita supersónica para que todo se calentara, se expandiera y sellara. Y luego lo reabastecía en el aire un avión cisterna especial, un KC-135Q modificado, antes de empezar la misión de verdad. Todo un procedimiento. Sí. Y a pesar de todo, el SR-71 mantuvo récords de velocidad y altitud para aviones tripulados de respiración atmosférica, que siguen vigentes hoy. Necesitó pistas mucho más largas, hangares especiales, toda una infraestructura que hizo crecer enormemente las instalaciones de Groom Lake. Además del U-2 y la familia del Blackbird, ¿qué otros hitos tecnológicos se crearon allí? Bueno, se sabe seguro que el programa Have Blue, que fue el prototipo que llevó directo al caza furtivo F-117 Nighthawk. El F-117, el invisible. Ese mismo. Hizo sus primeros vuelos de prueba en el Área 51 a finales de los 70s. Su diseño facetado, totalmente nuevo para reducir el radar, se probó ahí. Luego la producción y operación se mudaron a la base cercana de Tonopah, que también era secreta. Más allá de eso, aunque está menos confirmado oficialmente, hay, indicios fuertes y testimonios sobre pruebas de drones avanzados, misiles crucero con tecnología furtiva. ¿Y algo más exótico? Y luego están las especulaciones que no paran sobre aviones aún más exóticos, como el supuesto avión de reconocimiento hipersónico Aurora. Aunque de Aurora no hay pruebas definitivas, encajan en el patrón de proyectos súper avanzados desarrollados en secreto en Nevada. Con tantos proyectos clasificados por décadas, ¿cómo manejaban al personal? ¿Quién trabajaba ahí? ¿Y cómo llegaban a un lugar tan aislado y secreto? Se calcula que la base ha empleado a cientos, si no miles de personas a lo largo de los años. Militares, ingenieros, técnicos, contratistas. La mayoría vive en Las Vegas o por ahí cerca. Para llevarlos diario, hay una aerolínea medio secreta que opera un contratista de defensa. Ahora es AECOM. Usan una flota de Boeing 737 y otros aviones, pintados de blanco con una franja roja distintiva. Sin ninguna otra marca. Operan desde una terminal restringida, privada, en el aeropuerto de Las Vegas, usando el código de radio SHANET. SHANET. ¿Se sabe qué significa? Oficialmente no, pero las teorías más aceptadas son Joint Air Network for Employee Transportation, o sea, red aérea conjunta para transporte de empleados, aunque la broma entre los fans es que significa Just Another Non-Existent Terminal, simplemente otra terminal inexistente. Tiene su gracia. Y además de los vuelos de Janet, también hay rutas de autobús sin marcar que recogen gente en puntos discretos y los llevan por carretera, cruzando el desierto.
todo diseñado para la máxima discreción. Entiendo. Todo esto cubre la parte militar conocida, la tecnología que se puede comprobar. Pero en paralelo, casi desde el inicio, surgió esa otra historia, ¿no? La de los ovnis, los extraterrestres. Ahí es donde la leyenda del Área 51 realmente explota. Exactamente. Mientras probaban en secreto el U-2, el SR-71, otros prototipos de aspecto rarísimo, empezaron a acumularse los reportes de avistamientos sin explicación en la zona. Y aunque muchos eran por estas pruebas, la negativa oficial a confirmar nada y el secretismo tan extremo crearon un vacío. Y ese vacío se llenó con teorías alternativas. Las ideas centrales que se asocian al Área 51 en este tema son, bueno, variadas. ¿Cuáles son las más típicas? La más famosa, sin duda, es la idea de que ahí guardan y estudian tecnología extraterrestre recuperada, principalmente conectada al supuesto choque del platillo en Roswell, Nuevo México, en 1947. Ah, el caso Roswell. Claro, se dice que los restos de esa nave y quizás sus ocupantes los llevaron al Área 51 para analizarlos. Otras teorías hablan de guardar naves alienígenas intactas o incluso cuerpos de extraterrestres, vivos o muertos. Algunas van más allá y sugieren que el gobierno de Estados Unidos no solo estudia tecnología alienígena, sino que colabora activamente con alguna raza extraterrestre, o que desarrolla armas avanzadas basadas en principios no terrestres, haciendo ingeniería inversa. Ingeniería inversa. ¿Te refieres a desarmar algo para ver cómo funciona y copiarlo? Eso mismo. Desarmar y analizar tecnología ajena, en este caso supuestamente extraterrestre, para entender cómo funciona y replicarla o adaptarla. Este concepto es clave en lo que dijo una figura que se volvió muy famosa a finales de los 80, Bob Lazar. Lazar. Ese nombre es casi sinónimo de las conspiraciones del Área 51. ¿Qué fue lo que dijo él? Bob Lazar salió en la tele de Las Vegas en 1989, al principio con otro nombre. Dijo ser un físico que había trabajado un tiempo en una instalación secreta todavía más oculta que el Área 51 principal. La llamó S4, supuestamente ubicada cerca del lago Papoose, al sur de Groom Lake. Su trabajo, según él, era hacer ingeniería inversa a los sistemas de propulsión de varias naves con forma de disco, de origen extraterrestre. ¿Llegó a describir esas naves o su tecnología? Se dio detalles bastante específicos. Dijo haber visto al menos 9 tipos diferentes de vehículos así, como discos, y haber trabajado directamente en uno. Afirmó que su sistema de propulsión usaba un isótopo estable de un elemento superpesado, el elemento 115. ¿Elemento 115? Sí, que al bombardearlo con protones generaba ondas gravitacionales que permitían a la nave distorsionar el espacio-tiempo para viajar. También describió a los seres que supuestamente piloteaban estas naves que venían del sistema estelar Zeta Reticuli y encajaban con la descripción popular de los extraterrestres grises. Suena increíble. ¿Qué pasó con eso? ¿Se pudo verificar algo? Ahí está el gran problema. Sus dichos generaron una tensión mediática enorme, pero también un escrutinio súper intenso. Investigadores y periodistas intentaron verificar sus títulos académicos. Dijo tener títulos del MIT y Caltech, pero no encontraron ningún registro oficial. Lazar siempre ha dicho que el gobierno borró a propósito todos sus expedientes educativos y laborales para desacreditarlo después de que decidió hablar. Presentó como prueba, digamos, indirecta, los testimonios de amigos a los que llevó a ver supuestas pruebas de vuelo de noche cerca del Área 51, y las descripciones de ellos coincidían con algunos avistamientos de otros testigos. Pero nunca pudo dar pruebas físicas irrefutables de lo que decía sobre tecnología alienígena o el elemento 115. Su historia sigue siendo fundamental para el mito del Área 51, pero es muy controvertida y le falta verificación independiente, ¿sabes? ¿Hubo otras personas con historias parecidas? Sí, aunque quizás con menos impacto mediático. Está el caso de Boyd Bushman. Era un ingeniero que trabajó muchos años para grandes contratistas de defensa como Lockheed Martin. Poco antes de morir, en 2014, grabó un video diciendo cosas parecidas al Lazar. Habló de ingeniería inversa de tecnología OVNI, de naves antigravedad, e incluso mostró fotos de lo que según él eran extraterrestres reales trabajando con humanos en bases secretas. Fotos de extraterrestres. Sí, pero la autenticidad de esas fotos se puso en duda muy rápido. Parecían coincidir con muñecos de aliens que se vendían comercialmente. Vaya.
Frente a todo este torrente de teorías, testimonios, avistamientos, ¿cuál ha sido la postura oficial del gobierno? Más allá de admitir que la base existe. La línea oficial, que se reforzó después del reconocimiento de 2013, es que en la inmensa mayoría, si no todos, los avistamientos ovni reportados en la zona durante décadas tienen una explicación convencional. Eran pruebas de aviones militares secretos y muy avanzados. El U-2, el SR-71, los prototipos del F-117. Estos aparatos tenían capacidades de vuelo, altitud, velocidad, formas y firmas de radar, en el caso del F-117, muy baja, completamente erradas para su época. Es lógico, argumentan ellos, que observadores no informados, incluso pilotos con experiencia, los confundieran con algo inexplicable o de otro mundo, especialmente en vuelos de noche o con poca visibilidad. Pero esa explicación, aunque suene lógica para muchos casos, como que no convence a todo el mundo, ¿verdad? Para nada. El escepticismo sigue ahí. Muchos señalan que algunos reportes OVNI describen maniobras que parecen ir más allá de lo que sabemos que podían hacer, incluso esos aviones avanzados. ¿Cómo? ¿Qué tipo de maniobras? Flotar en silencio, aceleraciones instantáneas, giros en ángulo recto a velocidades imposibles, incluso moverse para atrás. ¿Podían el U-2 o el SR-71 hacer eso? Probablemente no. Los escépticos argumentan que o bien existen tecnologías terrestres aún más secretas y revolucionarias de lo que se admite, o bien la explicación oficial no cubre todos los casos. Estas dudas son las que mantienen viva la conexión popular entre el Área 51 y lo extraterrestre. Es fascinante cómo coexisten esas dos realidades, ¿no? La militar y la mítica. Y esa mezcla ha tenido un impacto cultural enorme. Absolutamente. El Área 51 ya trascendió su condición de base militar secreta. Se convirtió en un ícono global de misterio, de conspiración, de cultura pop. Es casi un personaje por sí mismo. Lo vemos todo el tiempo en el cine y la tele. Series como Expediente X, The X-Files, la hicieron un lugar central de su mitología. Cierto, Expediente X. En videojuegos, desde simuladores de vuelo hasta sagas como Grand Theft Auto, donde a veces la parodian como Área 69. Ha inspirado un montón de libros, novelas, documentales. Y ha generado hasta turismo en una zona tan remota. Sí, es verdad. Ha impulsado una pequeña pero muy dedicada industria turística ahí alrededor. El pueblito de Rachel, Nevada, que es el más cercano, se autodenomina con orgullo el hogar oficial del Área 51. Ahí está el famoso motel y restaurante Little Eileen, un juego de palabras obvio con Alien, que es punto de encuentro para turistas y fanáticos. El Little Eileen, sí. Y la carretera estatal 375, que pasa cerca, fue nombrada oficialmente por Nevada como la carretera extraterrestre en 1996, con señales y todo. Atrae gente de todo el mundo. Y no podemos olvidar ese fenómeno viral de Internet de hace poco, el asalto al Área 51. Exacto. El evento de Facebook, Storm Area 51, They Can't Stop All of Us. Asaltemos el Área 51, no pueden detenernos a todos, de 2019. Empezó como una broma viral, una convocatoria en chiste para que la gente se juntara y entrara corriendo en masa a la base para ver a los alienígenas. Jaja, la idea de correr como Naruto. Sí, la sugerencia cómica era correr como Naruto, el del anime, para esquivar las balas. Lo que empezó como un chiste explotó en Internet. Millones de personas marcaron interés. Esto obligó a la Fuerza Aérea de EE a sacar comunicados muy serios advirtiendo a la gente que ni intentara entrar a una instalación militar activa, recordando lo de la fuerza letal. ¿Y al final qué pasó? 51 en la conciencia colectiva cultural, incluso a nivel global. Hasta empresas de tecnología como Alienware con sus computadoras Área 51 han usado esa mística. Entonces, intentando juntar todo esto, tenemos una base real con una historia confirmada de desarrollar tecnología de aviones secreta y revolucionaria, cuyos propios productos eran tan avanzados que parecían de otro mundo. Y al mismo tiempo tenemos décadas de folclore, teorías de conspiración y una fascinación cultural masiva centrada en la idea de que oculta secretos extraterrestres. ¿Cómo hacemos para conciliar estas dos caras? Es que quizás no haya que conciliarlas, sino entender que son como dos caras de la misma moneda, ¿no? El Área 51 es el ejemplo perfecto de cómo el secretismo extremo,
Incluso si está justificado por seguridad nacional para proteger tecnología militar punta, como el U-2, SR-71, F-117, inevitablemente genera especulación y mitología en la cultura popular. La historia militar real, la de los aviones espía, los bombarderos furtivos, los récords de velocidad, es fascinante por sí misma. Pero la negativa a confirmar, la desinformación a propósito durante años, las instalaciones ocultas, todo eso creó un terreno fértil para que crecieran las historias alternativas, las de Roswell, la SAR, la colaboración alienígena. Una narrativa alimenta a la otra. Exacto. Los aviones extraños generan avistamientos. El secreto genera sospechas de que se oculta algo más grande. Y esa tensión entre lo oficial y lo popular llega hasta lo más alto. Mencionaste una broma del presidente Obama. Sí, fue en 2013, poquito después del reconocimiento oficial de la CIA. En una ceremonia pública, Obama bromeó diciendo que era el primer presidente en reconocer públicamente el Área 51. Fue como un guiño a la cultura pop. Aunque luego, en entrevistas más serias, mantuvo la línea oficial. Negó saber o tener acceso a información clasificada sobre extraterrestres. Y dijo también, medio en broma, que si existieran, sería lo primero que preguntaría al llegar al cargo. Esto muestra cómo el tema cruza todos los niveles. Sigue siendo una instalación militar seria y secreta, pero también es un fenómeno cultural que hasta los presidentes reconocen, aunque sea bromeando. Da mucho que pensar, la verdad. ¿Con qué reflexión final nos quedamos? Quizás con esta. A pesar del reconocimiento oficial de la base y de la explicación de que muchos ovnis eran aviones secretos, el secretismo que es inherente al Área 51 sigue siendo su característica principal. Y esto nos lleva a una posibilidad intrigante. Podría ser que el mito ovni, aunque quizás se originó en parte por ver tecnología terrestre, se haya convertido en la coartada perfecta. La coartada perfecta. Sí. O sea, la mejor manera de ocultar desarrollos tecnológicos terrestres verdaderamente disruptivos, quizás más allá de lo que imaginamos con el SR-71 o el F-117, sería dejar o incluso fomentar que la gente piense que cualquier cosa rara vista ahí tiene origen extraterrestre. Que otros secretos, puramente humanos pero igual de revolucionarios, podría seguir guardando un lugar como el Área 51, convenientemente camuflados bajo el velo fascinante y persistente del fenómeno ovni. Es una pregunta que queda abierta.